Gonzalo Oliveros. Es el regreso de Plastilina Mosh. La canción se llama Conquistador y con eso estamos comenzando el programa de este viernes 13 de junio del 2025. Es viernes 13. Mucha gente se asusta. Bueno, hay algunos que están asustados desde el día de ayer, pero muy, muy asustados. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Es un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com, radio-real.com, a través de Claro Música, a través de TuneIn Radio, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa. Le dicen Alexa, pon Radio Real, o Alexa, pon Hola Bonifacio. Y ahí nos pueden escuchar. Ahí pueden platicar con nosotros en el Twitter, que es G Oliveros. Me gustará mucho saludarlos a través del Twitter. Hace mucho que mucha gente no lo hace porque se está muriendo. A través de Threads o a través de Blue Sky, si quieren ahí participar. Mi cuenta es G Oliveros. Y yo les diría que me comenzaran porque luego les voy a dar regalos por ahí, pero eso será un poco más adelante. Y obviamente, pues a través del chat de radio-real.com también por ahí puedo saludarlos y me dará mucho gusto decirles hola en una mañana como hoy, como les dije, de viernes 13. Este viernes 13, aunque para nosotros fue durante la tarde, noche del jueves 12, pero el viernes 13, Israel comenzó con una serie de ataques allá en Teherán. Así es, a través de ataques aéreos, el gobierno israelí fue y eliminó a las cabezas del programa nuclear de Irán. A través de ataques quirúrgicos. Bueno, siempre que se dice quirúrgico parece que no hay muertes, pero sí. Aquí específicamente hubo varios decesos, no se sabe cuántos por obvias razones, pero lo que sí se sabe es que fueron específicamente contra los edificios y departamentos en donde vivían tanto los jefes militares como los jefes del programa nuclear iraní. No es la primera vez que hacen algo similar, en donde deciden atacar las viviendas de estos jefes, de estos oficiales, de estos científicos que iban desarrollando desde el programa nuclear de Irán hasta que fueron eliminados por el gobierno israelí. Hussein Salami, jefe de las fuerzas generales, fue asesinado el día de ayer. Aquí un poco más adelante, si quieres, pongo lo que dice Eddie Defrin. También mataron aquí tenemos la foto de Amir Ali Hajdadev, jefe de la Fuerza Aérea iraní. También mataron a Feredon Abbasivai, es el jefe del programa nuclear iraní. Entre otros que fueron asesinados el día de ayer, como les decía, el jefe de los servicios de defensa de Israel, Eddie Defrin, habló el día de ayer. For years, the Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The State of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so. The IDF conducted significant preparations for this operation. We are well prepared both in defense and offense to defend ourselves. The IDF will continue to defend the State of Israel. Ahí tienen ustedes al jefe de la defensa israelí el día de ayer. Marco Rubio, muy rápidamente, después de estos ataques que, como les decía, se dieron alrededor de las 5 de la tarde, tiempo de México, dijo: nosotros no tenemos nada que ver. Nada que ver. Los Estados Unidos no participaron en nada, lo cual, sinceramente, es difícil de creer por la sencilla razón de la enorme cercanía que tiene el servicio de inteligencia israelí con el servicio de inteligencia norteamericano. La mañana en
Teherán es terrible y se puede ver un poco la devastación en estos ataques dirigidos, pero no por ello no letales, allá en Teherán y en otras partes de Irán, hay que decirlo, porque no solo fue en estos lugares. Benjamín Netanyahu habló en la televisión ayer en la noche. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. En pocas palabras, lo que está diciendo Netanyahu es la ley del más fuerte. Como no queremos que nos bombardeen los iraníes, nosotros los bombardeamos primero. Como no queremos que los iraníes tengan poder nuclear como lo tenemos nosotros, los neutralizamos. Nosotros no queremos un exterminio como el que hicieron los nazis con los judíos. Nosotros podemos hacerlo con la gente que está a nuestro alrededor, como los iraníes o los palestinos. Nadie les pone un alto. Al gobierno de Benjamín Netanyahu, nadie le pone un alto. El día de ayer hubo sobrevuelos de drones, se supone que iraníes por territorio israelí. Lo dudo, sinceramente, porque si hubieran sobrevolado estos drones y hubieran sido iraníes, como los decían algunos miembros de la propaganda, ¿dónde quedó el famoso domo de hierro? ¿O no servía o no sirvió de nueva cuenta deliberadamente? Curioso, esta mañana Donald Trump dijo: yo quiero entrarle. Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un acuerdo. Les dije en la mayor fuerza de las palabras que lo hicieran, pero por más que traté, nunca se llegó, nunca lo hicimos. Les dije que cualquier cosa era peor y que tendríamos que anticiparnos, que los Estados Unidos estaban haciendo su mejor esfuerzo y que teníamos el equipo militar más letal en el mundo y que Israel tiene también mucho y que ellos saben cómo utilizarlo. Algunos miembros del gobierno iraní hablaron de forma valiente, pero no entendían qué era lo que iba a suceder y todos están muertos el día de hoy. Y se pondrá peor. Repito, y se pondrá peor, dice Donald Trump. Ya viene una gran muerte y destrucción. Es tiempo de terminar esta masacre, aunque existen otros planes de ataque que pueden ser más brutales. Por eso mismo tiene que llegar a un final. Irán debe de hacer un acuerdo antes de que no quede nada y salvar un poco de lo que era conocido como el imperio iraní. No debe haber más muerte, no más destrucción. Firmen antes de que sea muy tarde. Dios los bendiga. Eso, exactamente eso, es lo que estamos viendo que está sucediendo alrededor de un político sin ningún tipo de límite. Y no me estoy refiriendo a Donald Trump, que no tiene ningún tipo de límite.
sino a Benjamín Netanyahu. El problema cuando se tienen estos políticos sin límite, como los estamos viendo crecer en diversas partes del mundo, porque no solo lo estamos viendo en el caso de los Estados Unidos con Donald Trump, o en el caso de Benjamín Netanyahu, en el caso de Israel, porque también existe Vladimir Putin, o existe Xi en el caso de China, y así me puedo seguir. Estos autócratas, estos autoritarios, muchos de ellos llegados al poder a partir del populismo, es que no hay rendición de cuentas. Y cuando trata de haber rendición de cuentas, esta simple y sencillamente se va difuminando. Otro ejemplo es Javier Milei, el presidente libertario de Argentina, que sí, efectivamente ha logrado que la inflación baje a 2% mensual, cosa que no sucedía en Argentina hace mucho tiempo. Solo que el crecimiento de pobres ha aumentado y también, por supuesto, se ha estancado el crecimiento económico. Andaba en Jerusalén el día de ayer Milei y ahí, como no había, o se suponía que no había tanta seguridad a su alrededor como existe en Argentina, llegaron unos manifestantes que terminaron no necesariamente tan bien. Ahí va llegando Milei a una reunión con Benjamín Netanyahu, se baja de su auto y en el momento que baja de su auto llegan unos manifestantes con unas banderas pro-Palestina y son detenidos por el equipo de seguridad de Javier Milei. Eso es, en pocas palabras, la nueva autocracia en la cual estamos viviendo. El día de mañana en los Estados Unidos habrá una manifestación, bueno, más bien varias, en las ciudades más connotadas de la Unión Americana. San Francisco, Los Ángeles, Houston, Seattle, en Chicago, en Nueva York, en Atlanta, en Miami, en fin, en todos estos lugares habrá una manifestación, una masiva manifestación, una protesta, porque dicen que en los Estados Unidos no hay reyes, como pareciera que está actuando Donald Trump. Mañana en Washington habría, todavía no se sabe, un desfile militar. Se supone que por aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana, cuando en realidad es por el cumpleaños de Trump. No se sabe, no porque no quiera Trump, sino porque podría haber algún tipo de tormenta eléctrica y con ello poner en riesgo a la población y prefieren cancelarlo. Obviamente, Trump le dicen cuando lo enteran que va a haber unas manifestaciones contra su estilo de gobernar monárquico, que eso no existe. Kings protests planned across the country on Saturday as well. What are your thoughts on those? What are they going? No kings? No kings. I don't feel like a king. I have to go through hell to get stuff approved. A king would say, I'm not going to get this. A king would have never had the California mandate to even be talking to him. He wouldn't have to call up Mike Johnson and Thune and say, fellas, you got to pull this off. And after years, we get it done. No, we're not a king. We're not a king at all. Thank you very much. No es un rey, pero se comporta como uno. Y en la mitad de comportarse como uno, tal vez hay que tener prudencia ante el ataque, el poderío, la soberbia y el desdén que puede tener una administración como la de Trump hacia un ciudadano común y corriente. Y si lo tiene contra un ciudadano común y corriente en la Unión Americana, mucho más para otro tipo de ciudadanos. Ayer, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en donde volvió a alertar que los migrantes que quisieran salieran rapidito de la Unión Americana y que les daban $1,000, pero que si no lo hacían de esa manera iban a ser deportados. If the legal correct path, they would have come here legally. They wouldn't have come into our country illegally. Second of all, they have final removal orders. They have final removal orders, and we're following. It's a civil offense, but not a criminal
It is actually under the acts that the president has invoked through his executive orders. It actually is a criminal offense. And so one of the things that we need to remember is that when you're going out there and talking about what is happening with individuals who are in this country illegally, is that they have the opportunity every single day to return back home. And we will work with them and facilitate that and work with their families. But if they choose to wait back and to not make that decision today, then they are subject to this type of operation that will target those that have criminal activity and backgrounds and perpetuators of violence first. Those are our targets. But we are going to make sure that we're bringing peace back to the city of Los Angeles. She told me she had. Ahí tienen ustedes a Christine. No, mientras estaba llevando a cabo esta conferencia de prensa, llegó el senador por California, Alex Padilla, a tratar de intercambiar una serie de preguntas con la secretaria de Seguridad Nacional. Miren cómo trataron al senador Padilla el día de ayer. Sir, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your hands off. Así al senador Padilla lo sacan en pellones, el equipo de seguridad. Lo avientan al suelo. If you don't my hands, go ahead, put behind my back. All right, cool. One hand, lay flat. Other hand, sir. Other hand. Les repito, es un senador. Este es un senador de los Estados Unidos siendo arrestado por intentar hacer unas preguntas a la secretaria de Seguridad Nacional. That's my boss. I have to report everything for us. You can record. There's no recording allowed. I'm not a member of the press. No recording allowed. I understand that, sir. Cierto, Padilla no había enseñado su PIN de seguridad del Senado, que le da ciertos privilegios para poder entrar en lugares públicos, y esto alertó en el momento en cómo llegó a la conferencia de prensa el equipo de seguridad, que prefirió, ante la falta de reconocimiento público, un trato no necesariamente adecuado. Padilla, tras de esto, dijo estas declaraciones. Over the course of recent weeks, several of my colleagues have been asking the Department of Homeland Security for more information and more answers on their increasingly extreme immigration enforcement actions. And we've gotten little to no information in response to our inquiries. And so I came to the press conference to hear what she had to say, to see if I could learn any new additional information. And at one point, I had a question. And let me emphasize, just as we've emphasized the right for people to peacefully protest and to stand up for their First Amendment rights, for our fundamental rights. I was there peacefully. At one point, I had a question. And so I began to ask a question. I was almost immediately forcibly removed from the room. I was forced to the ground, and I was handcuffed. I was not arrested. I was not detained. I will say this. If this is how this administration responds to a senator with a question, if this is how the Department of Homeland Security responds to a senator with a question, you can only imagine what they're doing to farm workers, to cooks, to day laborers out in the Los Angeles community and throughout California and throughout the country. We will hold this administration accountable. Si así tratan a un senador, ¿cómo tratan a los demás migrantes? ¿Cómo tratan a un productor a un agricultor de fresas? ¿Cómo tratan a un trabajador de un McDonald's? ¿Cómo tratan a una mujer que ayuda en la limpieza en una casa en Beverly Hills? ¿Cómo tratan a un
taxista, a un operador de Uber, a un mecánico, a un plomero. ¿Cómo? Tiene toda la razón en lo que está diciendo el senador Padilla. Senador que representa a millones, literal, millones de latinos de California. Horas después, la secretaria NOM dijo, yo no sabía quién era, me senté con él, platicamos durante 15 minutos, le di mi teléfono, pero la imagen persiste. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo son las expresiones que se están dando y saber si esas expresiones están ayudando a la causa, que es evitar que sigan estas deportaciones masivas y esta sevicia con la cual se está tratando a los migrantes en los Estados Unidos, o solo está alimentando nuestro ego. Ayer hubo otras manifestaciones allá en Los Ángeles, California, que terminaron en redada. Y ahí van los migrantes en el momento que vieron que era una trampa y era una redada, a saltarse el muro. Bueno, en este caso una barda que se encontraba ahí en una calle, para tratar de huir por el otro lado de la avenida, ahí en el centro de Los Ángeles, y evitar que la migra los agarrara. Primero estaban bailando la tarde del miércoles y ayer en la noche del jueves, cuando se dan cuenta que hay una redada, no les queda otra que escapar. Esta es la realidad del migrante norteamericano. Esta es la realidad de nuestros connacionales. Esta es la realidad que no se combate con tweets groseros. Terminando la redada, salió la policía a decir ¡aguas! Porque claro que había manifestantes legales que dijeron, a ver, con nosotros pónganse. Nosotros sí tenemos nuestros papeles y somos nacidos aquí en Los Ángeles, en California, en Glendale, en East LA, en Paramount. ¿Qué van a hacer con nosotros? Y ahí efectivamente, poniendo la cara por sus hermanos, por sus sobrinos, por sus amigos, por sus conocidos, por sus vecinos de estos vecindarios. Y la policía y la Guardia Nacional diciéndoles, a la próxima, a la cárcel todos. Ahí de la mano, algunos con capucha, otros con pasamontañas, otros con la cara completamente visible, otros con paliacates, algunos con cubrebocas. Ahí exactamente en Broadway, en una de las calles más transitadas del centro de Los Ángeles. Miles de manifestantes. Miles de manifestantes intentando salir. Ahora, como hay toque de queda específicamente en el centro de Los Ángeles, los manifestantes decidieron que mejor se iban a zonas como Beverly Hills o como Melrose a seguirla. Aquí, Wilshire, ahí donde se encuentra el Museo del Oscar, en esta zona muy cercana a Beverly Hills, a The Grove, a los estudios de la CBS, manifestaciones en todos lados. Hay a quienes no les va tan bien. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, dice, aquí que nos quieran hacer eso y que quieran hacer una manifestación, la ley permite que los arrollen. And we also have a policy that if you're driving on one of those streets and a mob comes and surrounds your vehicle and threatens you, you have a right to flee for your safety. And so if you drive off and you hit one of these people, that's their fault for impinging on you. You don't have to sit there and just be a sitting duck and let the mob grab you out of your car and drag you through the streets. You have a right to defend yourself in Florida. Hecho todo este repaso, entendiendo un poco en dónde nos encontramos, bajo la circunstancia en donde andamos. ¿Creen ustedes que es un buen momento para que miembros de Morena le echen más leña al fuego? ¿Creen ustedes que es un momento adecuado para salir a insultar funcionarios
del gobierno de los Estados Unidos y el atizar un poco más el fuego para evitar con esto que se trate de parar este tipo de confrontaciones violentas? Miren, yo entiendo y defiendo la libertad de expresión en redes sociales. Soy el primero que lo utilizo y sé perfectamente cómo atizar el lenguaje, cómo subir el volumen. Pero hay que saber cuándo y cómo y con quién, bajo qué condiciones y a quién beneficia. Hace muchos años, 7, si mal no recuerdo, 7, 8 años, hicimos en RMX una campaña que eran las nalgas de Trump. ¿Se acuerdan? Tendencia mundial de nueva cuenta. Cuando en Twitter era un lugar en donde había una discusión lúdica, divertida a veces, que podía ser altisonante pero al mismo tiempo ingeniosa, cosa que hoy no existe. Si alguien sabe cómo utilizar las redes sociales para mandar un mensaje a partir de los OEs, es un servidor. El único matiz es que yo no soy miembro de ningún partido político, no soy opositor tampoco, aunque quieran ponerle a uno de esa manera cuando critica al gobierno o a la gente que está en el mismo. Quien sí lo es y cobra un sueldo de nuestros impuestos tiene que tener doble cuidado. ¿Por qué? Porque cuando sus expresiones no son necesariamente las más adecuadas para ayudar a la población y lo hace por meramente ego, lo que termina por poner en predicamento no es su persona, sino que termina por poner en predicamento de nueva cuenta en la opinión pública norteamericana la estabilidad de millones de personas que están de manera legal e ilegal en la Unión Americana. Esto lo digo porque el día lunes la consejera de Morena, auxiliar, por decirlo de alguna manera, de la diputada local Itzul Barrera, puso un mensaje que decía: van a quitar a quienes comparten, y ella dice: viva la raza y métanse mi visa por el culo. Viva la raza y métanse mi visa por el culo. Y lo ilustra con una de estas fotografías de un individuo que no se sabe, pero podría inferirse que es de origen mexicano, con la bandera de México a un lado de uno de estos autos incendiados, del auto que se incendió el pasado fin de semana allá en Los Ángeles, California. El tuit no pasó desapercibido. El subsecretario de Estado Christopher Landau, ex embajador de los Estados Unidos en México, que estuvo apenas el miércoles reunido con Claudia Sheinbaum en una reunión de cortesía, no fue tan cortés con Melissa Cornejo, militante de Morena en Jalisco, consejera de Morena en Jalisco, que trabaja en el Congreso de Jalisco ayudando a Itzul Barrera y que cobra un sueldo de nuestros impuestos. Le dice: yo ahí, es decir, en el culo, no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron, que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Hay que recordar que cuando uno va a pedir una visa, no solo de los Estados Unidos, de cualquier país que te pida una visa, o a un permiso de internamiento como Canadá o como Inglaterra, que comenzó en este año, tú tienes que hacer un compromiso de respetar no solo las leyes, sino la dignidad del país al que visitas. ¿Cómo quieres ir a visitar o decir que tienes un permiso para visitar un país al cual estás diciendo métanse su visa por el culo? Curioso, ¿verdad? Qué fácil hablar de tu desprecio hacia mi visa, entre comillas, en redes sociales cuando no la tienes. Vale decir que sí la decía, solo que no la renovó. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y el orden público, Fox Eyes, de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Atentamente, Christopher Landau, vicecanciller de los Estados Unidos de América. Ya ha comenzado una amplia discusión sobre cómo un funcionario de los Estados Unidos puede quitarle la visa a una ciudadana mexicana. Si la ciudadana mexicana es parte de un partido político y está despreciando a la política migratoria de los Estados Unidos, el
subsecretario que se dedica a la política migratoria, entre algunas otras cosas, tan es así que estuvo sentado con la presidenta de México unas horas antes de esta publicación, tiene todo el derecho de quitarlo. Si es lógico, si es justo, etcétera, etcétera, es muy discutible. Si estamos viendo una política mucho más severa, casi autoritaria, pues tendríamos que ver si efectivamente no son las políticas severas y autoritarias que se están desarrollando en México en muchos otros aspectos. Y que esas sí las aplauden aquí. Que se ponga, también quiten la visa a estos, ya es otra historia. Que hay efectivamente un movimiento para tratar de señalar o culpar de una manera mucho más amplia al gobierno de Estados Unidos de lo que está sucediendo para que de esa manera suba la popularidad de Claudia Sheinbaum en México, también. Solo que le están complicando la vida. Piensen por un momento lo que ha sucedido esta semana en la relación de México con los Estados Unidos. Solo piénsenlo. Piensen cómo decían apenas ayer que miren el superpeso, pues miren en dónde está hoy, ya que comenzó de nueva cuenta un conflicto bélico mayor como el Israel con Irán. Bajará seguramente, pero eso dirá de nueva cuenta que la situación del peso con el dólar no es necesariamente porque esté fortalecido por la economía mexicana, sino por factores externos. Y eso, no entenderlo y hacer que la gente crea otra cosa, o es ser ignorante y uno tendría que callarse, o es hacer propaganda. Piensen por un momento que llegó la secretaria de Seguridad Nacional a mentir en frente de Donald Trump, pero Trump no dijo nada. Piensen que los youtuberos pagados o cercanos al Partido Republicano y al movimiento MAGA están señalando al gobierno de Claudia Sheinbaum como más peligroso que el de Vladimir Putin. Y en toda esta mezcla, la insensatez o la noroñización de la comunicación política a partir de gente como Melissa Cornejo, que así muy rápidamente dijo: patas, ¿pa' qué te quiero? Mis tweets están protegidos. No se trata de una cuestión de libertad de expresión. Se trata simple y sencillamente de cómo y bajo qué condiciones estamos llevando la conversación pública y a quién estamos ayudando. ¿El tuit de Melissa Cornejo ayudó a los cientos de miles, millones de mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos? Por supuesto que no. Y lo vuelvo a decir, como un ciudadano común y corriente, uno puede decir lo que se le pegue la gana. Si eres miembro de un partido político, tendrías que ver cuál es la política que está desarrollando tu movimiento para ayudar a esos migrantes y ayudar a la economía de tu país. Si te vas por la libre, ¿qué haces en ese partido político? Salte del mismo, vuélvete activista y entonces ahí sí utiliza las redes sociales para lo que te venga en gana. El Monero Rapé, por ejemplo, pues sí dijo: este señor es un vulgar fascista, favor de cancelar también la mía. Y luego sacó que había roto su visa. Lo puede hacer, claro. Solo que él también está pagado con dinero público a partir de salir en un programa de televisión, en un canal público. También con nuestros impuestos se le paga. La diputada local, Itzul Barrera, pues claro que le fueron a preguntar sobre su entenada. Diputada, tu postura sobre el incidente de Melissa Cornejo. ¿Sobre qué? Lo que respondió el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Diputada, ¿ya nos puedes opinar sobre el caso de tu colaboradora? Son las 5 de la tarde, estamos saliendo de la sesión, tenemos aquí 8 horas. Pero ya sabes de lo que te estoy hablando, de Melissa Cornejo. Tu equipo de comunicación me dijo que no querías declarar sobre el tema. Pues yo no te voy a comentar porque no tengo conocimiento del tema, a mí me gusta hablar de las cosas que conozco. En 8 horas no se enteró lo que hizo una subordinada. Se entera de todo, pero menos lo que hacen sus subordinados. Valiente diputada. Sabe todo y publica de todo en sus redes sociales, pero cuando le compete a ella, en esta normización de la comunicación política, ahí sí no saben absolutamente nada. No vaya a ser el diablo, ¿verdad? Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, no estuvo de acuerdo y publicó que no, por ahí no tendría que ir la cosa. Que Morena no estaba de acuerdo con ese tipo de expresiones soeces, por decirlo de una manera. Miren, lo puso
de la siguiente forma para que luego no digan que soy yo. Queremos dejarlo claro. Las expresiones de Melissa Cornejo no representan la postura de Morena. Desde su origen, nuestro movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia. Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con Christopher Landó, ex embajador de Estados Unidos en México, donde se construyeron acuerdos de cooperación en beneficio de ambas naciones. Llamamos a toda la militancia de Morena a conducirse con responsabilidad y prudencia. Por supuesto que hay un montón de militantes de Morena pagados con nuestros impuestos, aunque digan que no, y muchos de los psicofantes que están alrededor que no se están callando, que le están jugando a la contraria a Claudia Sheinbaum. No le están ayudando en nada a su movimiento. A ver, y se los estoy diciendo yo como mexicano, no le están ayudando nada al país. La señora Cornejo tendría que, renunciar a su puesto. No lo va a hacer. ¿Y saben por qué no lo va a hacer? Por hipócrita. Porque no está ahí porque crean ustedes como ciudadanos. Está ahí porque necesitan el puesto para poder impulsar la carrera de Itzul Barrera para llegar a la alcaldía de Guadalajara. Dios nos libre. Pero para allá va. Va más adelantada Marilyn Pozos, pero pues creo que no les han pasado el memo. Pero de aquí al 2027 puede pasar todo. Para la candidatura, por supuesto. Ahí están. ¿Cómo jodemos? Y ahí tienen a Mariana Casillas, que hoy en la mañana también sacó un tuit de ¿cómo es posible que estén arreglando Guadalajara para el Mundial? Hoy en la mañana lo estaba aplaudiendo la secretaria de Turismo a nivel federal. Eres parte del Plan México de Turismo. Ahí estaba la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque no tienen, perdón que lo diga, la presidenta Sheinbaum, la mujer más poderosa del mundo, le dicen, no tiene la fuerza para hacer un manotazo y decir basta. Esta gente, en lugar de ayudar al movimiento y a mi presidencia, la está perjudicando. Todos por ambición personal. Todo por ambición personal. O de grupo. Porque volvemos, la señora Cornejo no lo está haciendo nada más por sus ínfulas, lo está haciendo dentro de este discurso beligerante que tiene la diputada Barrera y su grupo de amigos y de poder que tienen otras posiciones, no solo en Jalisco, sino en el país. Si no les quedó claro que lo que yo estoy diciendo tiene cierta, pues, por lo menos cierta reminiscencia, ¿por qué no escuchamos lo que dijo la presidenta Sheinbaum a pregunta expresa esta mañana sobre lo que sucedió con el ex embajador Landó y Melissa Cornejo? Por favor, presidenta. No, siempre llamando a la paz. Cualquier manifestación debe ser pacífica. Eso es lo primero. Obviamente es en el marco de las libertades que se viven en Estados Unidos. Y nosotros, pues siempre buscando diplomáticamente la defensa de los mexicanos en el exterior. Estamos reforzando también, hay que decirlo, el trabajo de los consulados. Además del cambio de cónsules que ya viene pronto, esto es todo un proceso, tienen que pasar muchos de ellos por el Senado. Nos hemos estado reuniendo estos días para fortalecer la comunicación de los consulados a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. También coincidiría con el mensaje de Luisa María Alcalde y de Ricardo Monreal para que se sosieguen los ánimos entre la militancia de Morena para que pidan manifestaciones pacíficas y no haya tanta agresividad en los tuits. Yo creo que nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas. No podemos estar de acuerdo con eso. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz, aprovechando también el tema de Irán el día de ayer. México siempre va a promover la paz en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano o mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente. Pacíficamente. Entonces, no está bien promover acciones violentas. Nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre. Entonces, y también pues yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste
las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte. Lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio, siempre. Ya termino. Ayer el presidente de España, Pedro Sánchez, pidió perdón a la ciudadanía por... No, Pedro Sánchez ahorita no, gracias, reportero de Publímetro. A veces es difícil pensar en hacer trabajo con la gente cuando es un personaje tan pequeño. Melissa Cornejo llegó como consejera al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en medio de acusaciones, según el diario Mural. En 2022 contendió por el Distrito 10 de Zapopan y quedó en el lugar 5, con solo 76 votos. Solo en la transmisión de Instagram, que no es en donde están los miles que nos están escuchando en Radio-Real, la supero yo como por 5 veces, ¿no? No más. Y esto porque se repitió el proceso por el robo de una urna. En el nuevo, ahí sí le fue mejor. Cornejo tuvo 1,962 votos. No llegó ni a 2,000 votos. Ni a 2,000 personas. No, bueno, pues, ¿cómo les explico? Se alió con Salvador Llamas, que era jefe de gabinete y director del sistema de servicios de agua potable en Puerto Vallarta. Salvador Llamas lo asesinaron en Providencia, en Guadalajara, el 21 de octubre. Es parte del círculo de Itzul Barrera, como les decía en este momento. Iba a ser su suplente y luego la quitaron por Cecilia Maribel Gómez Haro. Cobra al mes 24,000 pesos. A la quincena, 24,000 pesos. Díganme ustedes nada más, ¿cómo se puede hacer trabajo de campo cuando la misma ciudadanía te desprecia? Está difícil. Pero si no quedó claro que la presidenta Sheinbaum está señalando, me imagino que de manera muy cauta por lo que va a suceder el próximo martes, que estos señores con las banderas de México en las manifestaciones allá en los Estados Unidos son provocadores, pues ¿por qué no lo volvemos a escuchar? Porque lo volvió a decir esta mañana para que no quedara duda de que no estén utilizando esas imágenes. Buscan la violencia. Es más, hay muchísimos estudios que muestran que hay más, que el porcentaje de actos fuera de la ley que comete un inmigrante no documentado son mínimos comparados con los acciones fuera de la ley que cometen pues, los ciudadanos estadounidenses. Entonces, esta imagen que se quiere promover de que los mexicanos en Estados Unidos son violentos es falsa. Y esta es un montaje, es una provocación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como mexicanos no caigamos en esas provocaciones, ni los de allá ni los de acá. Y que siempre promovamos, por supuesto que cuando estás en contra de algo, tienes todo el derecho de manifestarte pacíficamente. Y más si están en Estados Unidos, pues tienen que hacerlo de manera pacífica. Eso no quiere decir que no nos indigne la manera en que se está deteniendo a mexicanos y de otras nacionalidades en los Estados Unidos. Y lo que hemos estado manifestando siempre, que estamos en contra de estas redadas y que vamos a defender siempre a las y los mexicanos. Pero tener muy claro que estas acciones violentas, pues en realidad son una provocación. ¿De quién? Eso sí, pues no sabemos, pero son un acto de provocación. Son un acto de provocación. ¿Y cuál es la respuesta? O sea, la segunda parte de lo que está diciendo Claudio Sheinbaum es, y ustedes de imbéciles que van y aceptan la provocación y la utilizan en sus redes sociales para hacer, según ellos, un acto de valentía, cuando lo que terminan por hacer es poner en una complicación enorme la relación que tenemos hoy por hoy con los Estados Unidos. Cabeza fría, dice la presidenta Sheinbaum. Yo creo que se necesita un poco más de cabeza fría y mucho temple para lo que está intentando un hombre que los mismos norteamericanos dicen que está actuando como rey. Tan es así que manda tweets en donde dice: se los advertimos a los iraníes que Israel los iba a matar y no nos hicieron caso y los mataron. Con una facilidad
que tendría que darnos, si no miedo, por lo menos un poco de sorpresa. Y hoy nadie se sorprende. No nos sorprendemos de que en México ya no hay un poder judicial autónomo, en donde la discusión es si los jueces, no si su capacidad, sino si van a usar toga o no. No, ese no es el problema por mí, como que vayan vestidos de Odisea burbujas, siempre y cuando tengan capacidad y no tengan un sesgo político. Y les tengo noticias. La nueva corte va a tener sesgo político y muchos de los que estarán no tendrán la capacidad. Lo hemos visto ya por lo menos con una de las que quedó. Y así tampoco no nos sorprende lo que pase. No nos sorprende que el señor Trump haya ya dominado la política mexicana. Y la domina mientras, por un lado, está tratando de hacer todos los esfuerzos posibles la presidenta Sheinbaum de arreglar el barco, y por el otro están quienes se lo sabotean. Y esa es una parte interesante de esto. Melissa Cornejo es parte del equipo de Itzul Barrera, que a su vez es del equipo de Andrea Chávez, que a su vez es el equipo de Adán Augusto, que a su vez no es el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Me van entendiendo? Y si al final de cuentas se fue por la libre sin importarle lo que pasara con Sheinbaum, porque su objetivo es otro. 2027 llega Andrea Chávez al gobierno de Chihuahua, les puede tocar un buen hueso, o llega Itzul Barrera a la alcaldía de Guadalajara, le puede tocar un buen hueso, mejor aún. Imagínense que sea la directora de comunicación social en lugar. Ahora estaba leyendo muchas críticas porque Álvaro González, que era el director de comunicación social de Enrique Alfaro, ahora está con Verónica Delgadillo. Entonces hay de hecho una una muy amplia columna en contra de Álvaro González en el periódico Mural Hoy, firmada por Guillermo Velasco, en donde se queja de que Álvaro González pidió la cabeza de ciertos periodistas de diversos medios de comunicación en la época de Alfaro. Yo creo que al señor Velasco se le olvida que, siendo muy honestos y con el respeto que merece Álvaro, Álvaro no decidía, quien decide es Alfaro. Hasta la fecha todavía. Bueno, pues ya ni hablemos de el señor Alfaro, que el día de ayer se graduó como director técnico. Le falta un poquito, pero ahí va. Ahí se graduó, ¿no? Ahí. Pero pues ahí sí, como López Obrador, aunque Jesús Ramírez hacía, bueno, quien decidiera Alfaro. Pero bueno, vamos a suponer que se va Álvaro y pierde Verónica Delgadillo y llega Itzul y su directora de comunicaciones Melissa Cornejo, ¿no? Y en el 2030 lo que quieren es que el candidato sea Adán Augusto. Y nos gobierna Adán Augusto en lugar de Andrés Manuel López Beltrán. Conste que no le dije Andy, entre el 2030 y el 2036. Vaya. Por eso que se joda Claudia Sheinbaum. Eso no debería de pasar. Nunca le hubieran hecho eso a López Obrador. A Claudia se lo están haciendo todos los días. A la presidenta Sheinbaum se lo están haciendo todos los días. Y miren, aquí yo siempre he sido muy crítico de todos, aunque luego no les gusta ni diga, de todos, incluyendo Alfaro. De su estrategia de seguridad, que decía él que iba muy bien, pero los desaparecidos estaban muy mal. Aquí lo decíamos, hacía cosas buenas, hacía cosas malas. Lo mismo Peña Nieto, era muy frívolo, aventó por debajo toda la parte de la estrategia de seguridad, y luego vino el problema de Ayotzinapa y el peor, que era la corrupción. Y luego, pues López Obrador, que se le podía dar el beneficio de la duda con el huachicol, donde era inaceptable, es en su manejo de la pandemia y de la crisis por el COVID. Inaceptable. Los hechos, los tenía yo aquí enfrente, eran muy distintos a los dichos. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues también hemos sido muy críticos, todos los que estamos aquí, ustedes como público y yo cada mañana relatando la realidad. El problema es que no lo es y juega a que sí lo son, pero están un paso atrás. Entonces ahí tiene que maniobrar la presidenta entre los que son muy críticos de forma abierta y los que le están haciendo la grilla de forma soterrada, por debajo de la mesa le están dando las patadas. Habló la presidenta de su reunión con Trump, en donde ese no está por abajo de la mesa, ¿eh? Hoy nos dicen ya la confirmación, pero todo parece indicar que sí nos reunimos con el presidente Trump en Canadá. Regreso
Nos vamos el lunes, sale el vuelo a las 6:30 de la mañana y regresamos el martes a las 9 de la noche. Tomamos el avión, volamos en la noche para estar aquí temprano. Esperemos llegar a la mañanera. Bueno, pues si no llega a la mañanera ya habrá otro momento que nos diga cómo le fue. Espero que trate con el presidente Trump, o bueno, por lo menos eso dice ella, lo que va a suceder con la Copa Oro. Pues imagínense ustedes, hay un gran problema hoy en día con ahora que está tan de moda esta historia de ¿dónde está Peso Pluma? ¿Y dónde está Pepe Aguilar? ¿Y dónde están los Tigres del Norte? ¿Por qué no dicen nada de los migrantes? Pues porque los mismos migrantes lo piden. A ver, lo que hay que entender es que los migrantes lo que están tratando es bajarle la temperatura a ciertos momentos. Tan es así que si ustedes ven, por ejemplo, un concierto de cualquiera de estos artistas que son muy connotados en la Unión Americana y ven la manera en la cual está accionándose todo a su alrededor, los boletos siempre están vendiéndose hasta el final para evitar que la migra vea de dónde y de cómo llega el dinero. Lo mismo sucede con la famosa Copa Oro, que se va a llevar a cabo la próxima semana y que puede ser un fracaso de que la gente no llegue. Entonces la presidenta pues tuvo esta opción. El partido, pues siempre hacerlo de manera pacífica. No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción de... Esperamos que no lo haya o hacemos un llamado a que no lo haya. Alguna acción del Servicio de Migración y Aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pues yo la verdad creo lo contrario. Creo que así como el día de ayer en la manifestación que hubo allá en el centro de Los Ángeles, llegó la migra y tuvieron que saltarse las bardas para evitar ser deportados, lo mismo puede suceder en los partidos de la Copa Oro. No tienen reparo. Tan es así que en Atlanta, con Nacional, un mexicano murió en uno de los centros de detención del ICE y ahora la presidenta Sheinbaum anda buscando cómo pueden ayudar y expliquen qué fue lo que pasó con este mexicano detenido y muerto. Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y se solicitó más información para saber pues cuáles fueron las condiciones de su fallecimiento. Entonces tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar pues el respeto a los derechos. Bueno, ahí tienen ustedes, porque siempre va a haber alguien que actúe de forma equivocada. Siempre va a haber alguien que no necesariamente sea adecuado en su tratamiento de los detenidos y haga un acto atroz como matar de manera indebida y condenable a alguien que esté solo porque quería tener una mejor calidad de vida. Porque se nos olvida que al final de cuentas todos estos migrantes se fueron a los Estados Unidos porque en México no encontraron las condiciones. Y no las he encontrado en los últimos 25, 30, 40, 10 años, 7 años. Todavía hasta la fecha. El problema es cuando le damos mayor nivel a lo que pasa con los políticos que lo que pasa con la gente de a pie. Ayer Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, volvió a victimizarse en redes. Procedimiento. Y dicen que los reprimes, que arbitrarios. Conmigo traen un campañón. No. Espantoso. Todo el espectro, desde los fachos hasta los buenondita, pasando por todos los locutores, por todos los comentócratas, por todos los que escriben. Creo que van 3 meses en que todos los artículos de fondo son sobre mi persona. O traen un comentario a mi persona. Por supuesto, oprobioso, por supuesto, majadero, por supuesto, ocultando su racismo y su clasismo. Pues no aguantan que un plebeyo esté en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y bueno, quedan unos pocos días, pues ni eso se aguantan. O sea, hombre, me voy el 31 de agosto, pero les está pasando. Celino Rodríguez
No aguantan, dice Gerardo Fernández Noroña, y acusó incluso que habían querido o le mandaron una amenaza de muerte. Ay, por el amor de Dios. ¿Saben ustedes cuántas nos llegan a todos los que estamos en estos menesteres diario? Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay algunas que son muy risibles y otras hasta que son un poco soeces. Yo todavía me acuerdo las que me mandaba Fernanda Dudeda, que le mando un saludo, que le llegaban a ella y eran asquerosas. Pero siempre se tienen que victimizar para buscar la solidaridad. Cualquier amenaza siempre es condenable. Y no conozco en particular cómo fue. No conozco en particular cómo fue. Pues así, le mandaron una amenaza, no dijo más Gerardo Fernández Noroña, aunque en realidad las amenazas, tendríamos que entenderlo, las sufren día con día los ciudadanos. En donde la amenaza es que tu hijo no tenga cómo salir adelante. Buen día, mi nombre es Marta, una simple mortal que está cansada de escuchar la misma situación de año con ustedes, gobierno federal, desde hace ya 7 años. No hay medicamento contra el cáncer, no es verdad que ya el medicamento está en los hospitales. Somos los papás que estamos cansados de escuchar la misma triste historia, que no hay esperanza de vida, que no hay esperanza de que llegue el medicamento a tiempo. Que las organizaciones civiles que nos apoyan, claro, estamos bastante agradecidos con ellos, nos apoyan, pero ellos no están para resolver sus problemas, los problemas que a ustedes les competen. Ellos están para apoyar, no para resolver. Señora presidenta, debería de salir un día de estos, con una semana usted tiene para salir y darse cuenta de la realidad, que su equipo de trabajo no es lo que le dicen, todo está bien. No, no es cierto, no está bien todo. Salga una semana, señora presidenta. Dese una vuelta a todos los hospitales públicos y pregunte, investigue, para que no diga que yo tengo otras informaciones, yo tengo otros datos. No es cierto. No hay medicamentos y estamos dispuestos, al menos yo como mamá, estamos dispuestos a salir junto con mi familia a hacer una marcha pacífica, porque estamos cansados de que los niños se estén yendo, los adultos se estén yendo por falta de medicamentos a tiempo. No es posible que usted siempre se la pase diciendo, todo está bien. No es cierto. Eso es mentira. Como bien lo dijo el licenciado Alejandro, estamos cansados, estamos hartos, estamos hasta la madre de que todo esto se esté saliendo de las manos, de que no es posible que no haya una esperanza de vida digna para las personas. Y no solo hablemos del medicamento contra el cáncer, que claro, es lo más importante ahorita, lo que nos está haciendo batallar a muchos. No hay bastante medicamento en ningún hospital, ni siquiera lo más básico. ¿Qué nos podemos esperar contra lo más caro? Estamos dispuestos a marchar, señora presidenta. Esperemos, de verdad pueda resolver, que sinceramente lo dudo. Al día 17 que está el ultimátum, yo lo dudo mucho. Hay una madre con un niño con cáncer. Dice la presidenta Sheinbaum que se haga más política de calle. Yo, en unas estoy equivocado, pero ¿cuántos de ustedes han visto un político de Morena sentado con estas mujeres con niños afectados por la falta de medicamento en contra del cáncer? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? Yo no he visto ninguno. Para hacer politicaría, sí. Para atacar a la oposición, sí. ¿Acaso alguno que cuestiona? Ayer la diputada del PT, que cada día se está alejando más de Morena por cuestiones políticas, Margarita García, se fue contra Alejandro Sbarch, el director del IMSS Bienestar.
bueno, ahí tienen a la diputada del PT, por lo menos a alguien. Pero cuando el problema en la conferencia matutina no es la falta de medicamentos, no es la manera en la cual le juegan a las contras a Claudia Sheinbaum, no es el problema migratorio, no es el problema económico, la inversión extranjera directa bajó en más del 20% durante el primer trimestre. Cuando no es ninguno de estos, sino el problema es la oposición, tenemos otro tipo de problemas para adelante. Oposición, porque tampoco se puede generalizar. Pero una buena parte de quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría antipatriotas. O sea, ¿cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación entre México y Estados Unidos. O peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, ¿están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía? O su odio, porque están llenos de odio. Ahora, por cierto, también tengo que decir, es falso que los consulados tengan menos presupuesto, porque lo ha estado diciendo uno de los senadores del PAN, que bajamos 40% el presupuesto de los consulados. El presupuesto de los consulados, el presupuesto en general de los consulados se compone de dos fuentes. Una es la fuente directa, que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otras son los ingresos que generan los propios consulados, que se quedan en los consulados para su operación. Entonces hay que sumar los dos para poder decir, pues, cuál es el presupuesto. Y tiene un presupuesto similar al del año pasado. Y lo hemos manifestado al canciller y al subsecretario de América del Norte, que cualquier presupuesto adicional que se requiera para la defensa de los mexicanos, pues siempre lo va a haber. Entonces es falso que se haya reducido el presupuesto de los consulados, ¿no? Es falso que se haya reducido, pero pues no hay consulados. En Nueva York no había cónsul. No se ha podido cambiar embajadores porque no hay dinero para el menaje. O sea, ¿en serio? Ya se nos está acabando el tiempo y miren que se quedó un montón de cosas alrededor, pero montones, y yo puedo entender. No me quiero ir sin antes presentar aquí a Antonio Cabrera. Este hombre trabajó muy de cerca de Marcial Maciel. Este hombre tenía un puesto en la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. Este hombre fue detenido por violación de un menor de edad. Así como lo están escuchando ustedes. Los legionarios de Cristo tuvieron que salir a decir sí. Los legionarios de Cristo informan que el 11 de junio por la noche un sacerdote de la congregación fue detenido por las autoridades civiles en relación con una denuncia por un presunto abuso sexual contra un menor ocurrida hace aproximadamente 20 años. Desde que nos enteramos del hecho hemos intentado esclarecer la situación, dado que no hemos recibido información por parte de las autoridades. Estamos en plena disposición para colaborar con las autoridades civiles para el esclarecimiento de la denuncia. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de menores y personas vulnerables. Pues lo dudo, pero no solo de los legionarios, yo creo que es en general. En general se tiene ese gran problema dentro de la religión católica. Ayer hablábamos de este avionazo de Air India. Quienes conocen de esto me dicen que probablemente haya sido un error humano, que los flaps, es decir, estas cuestiones para poder, que ayudan para detener el avión cuando aterriza o para que levante, no estaban en la posición adecuada. Lo sorprendente es el sobreviviente. Este hombre que iba en el asiento 11A, uno antes de la primera salida de emergencia, murió todo mundo. Los que iban adelante, atrás, al lado, él no. Salió caminando, ensangrentado, pero caminando. Eso sí es un milagro.
Eso que acabamos de ver y que seguramente lo han visto ustedes de manera recurrente, vaya que es un milagro. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook el lunes a las 8:30 de la mañana. ¿De acuerdo? El lunes a las 8:30 de la mañana nos vemos aquí en Real. Dicen esos cuates reprimidos, los curas. Pues es que yo creo esto. No se trata solo de curas, ¿eh? O sea, entiendo que se vuelve muy escandaloso y muy estridente cuando un padre, un cura, un sacerdote viola a un menor de edad. Y es inaceptable. Totalmente inaceptable. He visto tantos casos de gente que efectivamente comete este tipo de barbarias. Esta manera en la cual le quitas la inocencia y violentas a un menor de edad. Y un menor de edad puede ser desde recién nacido hasta los 17 años, ¿eh? Ahí está el diputado Saúl Huerta, me dicen aquí. No, bueno. Olvídate, Saúl Huerta. Yo por eso prefiero que me digan que soy un desgraciado por señalarlos y expulsarlos de lo que está a mi alrededor, que seguir solapándolos, por más divertidos que sean, por más famosos que sean, por más carismáticos que sean. Cuando alguien intenta que otra persona haga algo en contra de su voluntad en el aspecto sexual, esa persona no merece, bajo ninguna circunstancia, nuestra aprobación, nuestro cariño, nuestra empatía. Merece nuestro desprecio. ¿O tú qué opinas, Marco? Que sí, bueno, primeramente, buenos días. Déjame sacarte de nuevo porque pues, ya sabes que ¿para qué te digo más? ¿No? Y sí, el diputado Huerta que ya le dictaron sentencia. Vamos a ver cuánto tiempo está Saúl Huerta en la cárcel. Dicen que los del penal lo esperan con ansias locas. Probablemente lo esperen con ansias locas a este sacerdote. Ahora, para serles muy honesto, no creo que Antonio Cabrera, aquí su cara, vaya a estar mucho tiempo. Van a decir que ya está muy mayor, que tiene el arresto domiciliario, ya saben. Este tipo de situaciones y este tipo de cosas que terminan por siempre intentar exonerar a gente como él. Y no debiera de haber ningún tipo de exoneración. No, no fue el que se desvivió después de que lo detuvieron, hasta donde tengo entendido. Mientras entra Marco, bueno, qué cosa la lluvia ayer, ¿eh? Eso fue en Zapopan, pero todo el área metropolitana de Guadalajara se puso muy complicada, ¿no, Marco? Así es, Gonzalo, buenos días. Te comentaba el día de ayer, híjole, terrible, sobre todo a partir de las 6:30 de la tarde, donde no sorprendió, pero de repente parecería que llovería más tarde y empezó en algunos puntos inclusive a granizar en la zona sur del área metropolitana y pues las complicaciones de toda la vida en este temporal, ¿no? Digo, y a tener muchísimas precauciones, árboles caídos, inundaciones, carros arrastrados en algunos otros lados, etcétera. Oye, Marco, pero a ver, voy a ir por partes, porque leía a Iván Serrano, a quien le mando un saludo, que decía que mucho de esto tenía que ver ya con la tala de esta parte del, corrígeme el nombre, Nixtiquil. Nixtiquil, gracias. Podría ser. Ya se pavimentó esa zona, que además llegó una magistrada, si mal no recuerdo, y dijo, no pasa nada, construyen ahí. Lo que pasa que es un bosque que está ubicado en la zona norte de la ciudad, bueno, justamente en Zapopan, cercano a la zona del Diente, a la zona del Centinela. Este bosque sí ha perdido justamente densidad arbórea o masa forestal, porque obviamente ha habido más fraccionamientos. Debo decirte, Gonzalo, que inclusive no ha sido, o sea, si mucha gente yo creo que podría no percatarse o ser apática al tema, porque si bien este se ha perdido, ha sido una densidad como muy lento.
pero obviamente, Gonzalo, cualquier afectación ya aquí en la metropolitana ya es muchísima, es decir, ya cualquier tipo de afectación de área verde, erradicación de cualquier tipo de árboles, ya nos afecta muchísimo, no solo en calentamiento, lo hemos visto con temperaturas altísimas en fechas pasadas. Todavía ayer, cuando me estaba moviendo de un lugar a otro, estábamos como a 36 grados más o menos, bueno, marcaba eso el carro, obviamente deben ser como 3 menos, pero ya estaba el ambiente también húmedo. Entonces sí, Gonzalo, la zona de Nixicueles inclusive es un área natural municipal, una reserva ecológica municipal, y hay partes que obviamente se han ido degradando o quitando la deforestación justamente, o se han dado la deforestación, y pues bueno, claro que ha habido afectaciones, hay zonas que sí hay aledañas que ya están pavimentadas o asfaltadas por nuevos fraccionamientos, que ya sabes que también hay un boom de burbuja inmobiliaria en muchos lados también de la área metropolitana, ¿no? A ver, voy a ir por partes, ¿no? Porque aquí alguien dice, esta calle precisamente sale del bosque y es una salida natural del agua. En el tráfico siguen inundados los mismos puentes de Vallarta. ¿Por qué no en vez de la Cybertruck de Lemus y sus acciones a la inseguridad, pues me imagino que se refiere a que se pongan pues motovactors y ese tipo de cosas, ¿no? El Cerro del Cuatro está acabando con tanto fraccionamiento. Y pongo esta fotografía que diario vemos aquí mientras das tu reporte de tráfico, Marco. Y es una fotografía de la Minerva, en donde se ve que hay una serie de edificios, 1, 2, 3, 4, alrededor de la Minerva, pero la gran mayoría de las edificaciones que están son de máximo 4 pisos, ¿no? Y así nos podemos ir a los lados, y yo sé que es la Ladrón de Guevara, y del otro lado está la Providencia, y del otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cuál es la solución? A ver, es que las soluciones son dos. O nos expandimos para afuera en horizontal, o nos expandimos para adentro en vertical. Así es. Y si te expandes para adentro en vertical, eso quiere decir que esos edificios y casas que ves de 2, 3 pisos, tendrían que desaparecer para construir edificios de 6, 10, 15. Si tuvieras que construir esos edificios de 6, 10, 15, lo que tendrías que hacer al mismo tiempo es dónde metes las avenidas y dónde metes el drenaje. O sea, tendrías que abrir la calle para hacer drenajes mucho más amplios, pero al mismo tiempo tendrías que hacer avenidas mucho más amplias para que llegue la gente, y luego tendrías que pedirle a esos desarrolladores que construyeran hacia abajo, cosa que en el caso de Guadalajara todavía es factible porque el tipo de suelo te da, no como Ciudad de México, en donde ya es prácticamente imposible y necesitas mucha tecnología para lograrlo. Pero en cualquiera de estos casos que estoy diciendo, para adentro o para afuera, 1, necesitas dinero, 2, vas a causar molestias a la ciudadanía, 3, va a salir muy caro. Mira, Gonzalo, acabas de dar en el quiz justamente la clase que voy a dar hoy en la tarde-noche sobre derecho urbano, sobre derecho administrativo, justamente data de esto. Lo que acabas de decir, hace cuenta, además, ya puedes dar la clase el día de hoy, Gonzalo. Eso es justamente, Gonzalo, todos los temas de acciones de compensación y de restauración que se deben hacer, porque a pesar de todo hay zonas de protección en área metropolitana, zonas A, zonas B, zonas centro histórico, donde hay ciertos patrones, ciertos parámetros de altura, pero efectivamente, Gonzalo, no debemos olvidar que si construyes, obviamente no puedes tener la misma tubería, Gonzalo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una casa, a lo mejor una casa, voy a decir, la casa de mi abuela que están en la zona, en la colonia Villaseñor, Santa Tere, casas muy grandes, unas son centros de manzana, pues sí, tenían 3, 4 baños, pero si algún día se construyen en esos lugares, digamos, edificios, pues no van a ser 4 baños, van a ser por lo menos 50 baños. Entonces, la lógica, la matemática no te da. O sea, tiene que haber una modificación de fondo justamente para todo este tipo de situaciones. Y entonces ahí viene y alguien dice, aquí se hace al revés. Claro que se hace al revés, porque sucede lo siguiente. Todos los presidentes municipales que han pasado por Guadalajara, y los voy a enumerar porque es algo que he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo. En el tiempo que he estado en estos micrófonos me tocó Petersen, luego me tocó Aristóteles, luego me tocó a John el ratito, luego me tocó Ramiro. Luego de Ramiro me tocó Enrique. Luego de Enrique me tocó Ismael. Luego de Ismael me tocó Pablo. Y ahora me toca Verónica, ¿no? Y en cada uno de estos casos, como en la Ciudad de México, Clara, Claudia, Miguel Ángel, Marcelo, Andrés Manuel, bueno, Encinas y Andrés Manuel, en cada uno de estos casos que estoy enumerando, y me faltó por ahí el que estuvo cuando se fue Mancera a querer hacer campaña para ser senador. Pero bueno, en cada uno de estos, bueno, y también me faltó Martí, cuando se fue Claudia. Pero en cada uno de estos, como las obras que están en el subsuelo no lucen, no se hacen.
Y entonces truena todo. La Ciudad de México está tronando todo, absolutamente todo, el drenaje natural y el drenaje profundo. Lo mismo sucede en Guadalajara. Como lo que luce es qué bonitas banquetas y qué bonitos semáforos y qué bonito pavimentado y qué bonito, piénsenlo ustedes. Hubo un momento en donde aquí yo lo aplaudí, bueno, allá, pero es lo mismo, que lo que se hizo en Chapultepec. Y hoy Chapultepec es un asco, ¿no? ¿Te acuerdas? Vamos a pavimentarlo, qué bonita tu calle, no sé qué, mira, sí, claro, gracias, etcétera, etcétera. Y hoy Chapultepec es un asco. Porque entonces alguien dijo, no, mejor vamos a la Seattle. No, ahora vamos a la Providencia. No, ahora, ¿por qué no mejor hacemos unas cosas? No. Pero, y lo que tendría que ser la obra hidráulica se dejó atrás. Así es. Así se dejó absolutamente atrás. Y va a volver a pasar. Y va a volver a pasar, ¿por qué? Porque además les urge acabar porque estamos a menos de un año del Mundial. Que yo no estoy en contra de las obras del Mundial, al contrario, qué bueno, pero acabó el Mundial y pónganse a trabajar en lo otro. Sí, claro. Y de hecho, Gonzalo, las obras del Mundial que están planeadas no son efectivamente abajo ni son de mejora en el sentido de infraestructura. Exacto. O sea, ya que las estás viendo, son justamente para que dé una mejor visualización y al turista se le haga. Bueno, no, está el BRT que va al aeropuerto, que ya mira, ahí estaba la diputada Casillas quejándose. Bueno, se nota que no tienen que ir mucho al aeropuerto, porque... Sí, no. Miren, en serio, quejarse de todo por quejarse para tratar de minar a un gobierno es ocioso y estúpido. De soluciones. El gran problema es, si eres legislador, por supuesto, si eres un ciudadano común y corriente, pues mi labor en este programa es evidenciar los errores de los políticos. Si eres un político, tu labor es dar alternativas a los errores de los políticos, pero si no las das y al final del día estás dinamitando lo que está diciendo tu presidenta, pues creo que alguien no te pasó el memo. Y el gran problema que hay es que, mira, fíjate cómo hicimos un recorrido por distintos partidos políticos. Y si llega Morena va a pasar lo mismo, porque Morena lo que va a terminar haciendo para mantenerse en el poder es ir de calle en Polanco y en Oblatos y en donde pueda a dar ayudas sociales, de ahí te van tus 2,000 pesos y que se caiga la infraestructura. Como lo vuelvo a decir, está pasando en Ciudad de México, en donde cada día está peor. ¿Sí? Y mira, Gonzalo, y también para los que dicen, no todo, o sea, sí, claro, por supuesto, lo que dices tienes completamente razón, pero lo cierto es que también no solo depende también de los gobiernos, también ha habido muchas fallas, y hay que decirlo tal cual, muchos de los constructores o de las inmobiliarias también inclusive ya ni hacen tramitología, lo que hacen es irse directamente a aprovechar fallos o lagunas legales para irse directamente a tribunales y a través de tribunales conseguir todo tipo de autorizaciones. No, Marco, pues ya no vas a tener juzgados. Bueno, la mitad de ellos, porque todavía hay la mitad que les toca en 3 años. Pero no tienes la mitad de los juzgados que ahora van a hacer lo que les diga la autoridad. Porque, a ver, también hemos hablado mucho, y ya se me está yendo el tiempo, sobre los jueces de Morena. No. También están los jueces de Movimiento Ciudadano, Ahí en Jalisco, los jueces que van a ser no son los jueces de comunes y corrientes, no los ministros de la Suprema Corte. Los que les va a tocar la realidad de ustedes como ciudadanos son de Movimiento Ciudadano. Sí, claro, hay de todo. No, hay de todo. Ahí en Jalisco son los de Movimiento Ciudadano. Habrá uno o dos si quieres, pero ahí también les tocó acordeón, como en Michoacán les tocó acordeón, como en Nuevo León les tocó acordeón, como en Guanajuato les tocó acordeón. Cuando la presidenta Sheinbaum dice, ¿por qué votaron los gobernadores? Pues porque las gobernadores y gobernadoras del PAN y de Movimiento Ciudadano tenían también en juego sus jueces. A ver, esa parte no le hemos hablado. Pues claro que Coahuila votaron un friego y por eso es de los más altos votación. Uno, por la operación electoral que hizo en conjunto, en tándem el PRI, en Coahuila y en Durango, pero fundamentalmente porque lo que hicieron es sacar sus jueces e impulsaron, sí, algunos jueces como Giovanni en la Suprema Corte para que se convirtiera en su alfil, los distintos gobernadores de oposición. Sí, muy de Morena, pero apoyado en estos estados para que no quedara Lenia como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y mejor que votaron por Giovanni y votaron, por supuesto, por Hugo Aguilar. Y así también, pues, mandaron sus acordeones en Coahuila, en Aguascalientes, en Querétaro, en Nuevo León, en Jalisco. Entonces, ¿qué? Nos estamos haciendo tontos. Entonces, esta historia de, ahora a ver, si tú eres un particular y vas a ir contra la autoridad para que no hagan esa obra, pues no, porque ya vienen apadrinados estos jueces. Sí.
efectivamente va a haber una línea mucho más fácil. Dicen los de la luz del mundo, sí, jueces de la luz del mundo que van con la palomita no solo de Morena, sino de Movimiento Ciudadano. Sí, que tienen justamente un tinte, un color, esos de la luz del mundo. Entonces, y aquí lo podemos decir porque no nos da miedo ni nos tiembla la mano. No tenemos Parkinson político para que nos esté temblando la cosa, ¿no? Entonces, las inundaciones en Guadalajara, en los casi 20 años que tengo de cercanía con la ciudad, son constantes, nunca se arreglan, siempre dicen que lo van a hacer, nunca lo hacen, esa obra no es la que da. Cuando se abren obras no exigen que se hagan mayores los drenajes, tanto para los edificios, para las cuestiones hídricas propias de la ciudad. Continúa la deforestación, no hay juez que lo pare, la gente sigue comprando en los lugares que fueron deforestados, no les importa nada ni nadie, se llamen donde se llame, se haga donde se haga. Hay algunos que, pues como la Villa Panamericana, que no avanza, pero en algún momento avanzará, y así se sigue, ¿no? Y lo peor, no hay consecuencia. ¿Por qué? Porque entonces si la consecuencia es que quiten a Movimiento Ciudadano y pongan a Morena, Morena llegará, dará dinero a los pobres, a los no tan pobres, no hará una sola obra y mientras tanto seguirá hundiéndose todo como se está hundiendo en el país. Así de sencillo. Y mientras tanto el ciudadano que se joda. Al fin y al cabo él no recibe 24,000 pesos a la quincena para poder utilizar su cuenta de Twitter e insultar a los norteamericanos, aunque te quiten la visa y con eso no importa porque te vas a comer ceviche peruano y ahí no te piden nada o te vas a visitar a Nicolás Maduro. Sí, no, acabas de describir el panorama tristísimo de la realidad. Es que no tendría que ser. A ver, yo soy convencido. A ver, Marco, para mí lo más sencillo en esta vida es no hacer este programa. A ver, ¿por qué hablo durante hora y media? Por varias razones. Una, porque está la cosa en emergencia, aunque digamos que no. Y la otra es, pues, porque no puedo transmitirles música a través de Instagram, pero pues en realidad les podría poner música todo el día. Y ponerles música que no les pondría nadie más, nadie en la radio nacional pone lo que nosotros ponemos y no es porque tenga mala calidad, al contrario, sino porque todos están en la pereza absoluta de a ver dónde está la payola, qué es lo que está diciendo TikTok, qué es lo que está diciendo Spotify, eso es lo que la gente quiere y por eso me pagan, así como asesora del Congreso Jalisciense de Morena, así, ¿no? Así de sencillo. ¿Saben por qué no lo hago? ¿Y por qué hago esto que hay un desgaste físico, por supuesto? Pues a ver, yo les vuelvo a repetir, pues yo me duermo muy tarde, me levanto muy temprano, hago ejercicio durante una hora, hora y media y luego ya me preparo para estar aquí con ustedes. La gran mayoría no lo haría. ¿Saben por qué sí lo hago? Porque estoy convencido que hay gente afuera que no solo está indignada, sino que tiene grandes ideas para cambiar este país. Y que esas grandes ideas lo único que necesita es tenemos que encontrar entre todos ese vehículo que nos ayude como ciudadanos a salir del marasmo, a salir de la apatía y a salir de este enclaustramiento político que por un lado están los políticos opositores que no sirven para nada porque su dignidad está muy manchada y su reputación no existe. Y por el otro lado está Morena, que como lo hemos visto una y otra vez en los últimos días, en los últimos meses, pues por lo que están es una lucha encarnizada interna por el poder, en donde no les importa la ciudadanía, saben que la tienen cooptada a partir de estímulos económicos, pero no les interesa ayudarles en educación, en salud, en movilidad social y en seguridad. Nada, no les interesa. Entonces, como no les interesa y están como el viejo PRI creyendo que dando dinero en programas sociales de mano en mano y controlando los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los alternativos, ya con eso lo hicieron, pues tendríamos que estar buscando cuáles son las alternativas. Y claro que existen, claro que hay ciudadanos, empresarios, periodistas, críticos, analistas, académicos que quieren un país distinto. Tú quieres un país distinto, Marco. La gente que nos está escuchando quiere un país distinto. La gente que puede viralizarse lo que estoy diciendo quiere un país distinto. No quiere regresar al PRI de los 70, no quiere regresar al PRI controlador, no quiere regresar al PRI estatista, no quiere regresar a esta parte en donde solo haya alguien que nos diga cómo pensar, cómo sentir, de qué reírnos, de qué enojarnos y hasta qué hora tenemos que defecar. No, eso es lo que no queremos. Queremos una cosa radicalmente diferente. Y eso se vive en la realidad de las calles, en donde si tú le vas preguntando de uno a uno a la gente, por más que reciba programas sociales, entiende que hay un problema, que no hay medicamentos, que no hay seguridad, que la educación está mal y que siguen siendo pobres. Así de sencillo. Entonces, bajo ese esquema, pues claro que uno tiene que hacer un esfuerzo y el esfuerzo está, pues por lo pronto en mío, abran los ojos. Lo ha sido siempre. No les gustaba a los panistas, no les gustaba a los priistas, no les gustaba a los morenistas. La única diferencia es que el PAN y el PRI tenían una
pues un balance de poder con la oposición mucho mayor que el avasallamiento que estamos viviendo hoy en día, y contra él también tenemos que luchar. Tenemos que combatir ese avasallamiento en donde pareciera que hay un discurso único. No hay un discurso único. Y ese discurso único que nos quieren imponer, estamos viendo las grietas. Tan es así que no hay un discurso único, que entre ellos se pelean, y mientras que la presidenta dice no caigan en provocaciones, sale una imberbe utilizando sus redes sociales a decir que se metan su visa por el culo. Me vale madres lo que pase con la visa de la señora Cornejo. Lo que importa es la manera en la cual comienza un resquebrajamiento en las relaciones entre México y los Estados Unidos por el miembro de un partido político que no va a tener injerencia pública o no va a tener poder para poder ayudar a la población, ni le importa. Lo que le importa es tener más dinero para ella, y eso es inaceptable, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo, da un resumen justamente cómo está la situación y lo lamentable que es que estos políticos también de repente por intereses personales te pongan en riesgo todo el trabajo y todo lo que tienen que hacer ellos, Gonzalo, es velar por la ciudadanía, que efectivamente estamos hartos de muchas cosas, una gran parte de nosotros. Vas con el tráfico rápido, Marco, porque ya me hizo muy tarde. Claro que sí, comentarles que en carretera Chapala, a la altura de Parque Montenegro, en dirección hacia Guadalajara, hay un percance para que lo tomen en cuenta. Cierres por árboles caídos y postes caídos también en Pedro Simón La Plaza, entre Mariano Otero y Claudio Ptolomeo, para que lo tomen en cuenta. Una persona atropellada más temprano, avenida Calzada Independencia, frente a la estación del Titán de mi macro. Además, comentarles que en Comonfort y Bahía de Todos Santos hay un percance. Decirles que ya hay cierres en la zona de la Minerva por los eventos de mañana, ahí para estar cerrada hacia Golfo de Cortés, tómenlo en cuenta. Periférico Mariano Otero, un percance también, cierres también periférico y 8 de julio en la Corporación que va a esta zona, un árbol caído también tomen en consideración en Ramón Corona en Santa Anita, semáforos que no funcionan, hay muchísimos, entre estos malecones gigantes al sur de la parte Quintanar, Avenida La Paz y Federalismo, Periférico y Betania, Avenida Washington y Chapultepec, Avenida Cruz y Conchitas, Alcalde y Patria, Avenida Patria y Enrique Díaz de León, Avenida Colón e Isla Raza, Avenida Villa Camacha, Avenida de la Presa, Mariano Otero llamado Nervo, Mariano Otero y Obsidiana, Lázaro Cárdenas y Colón, Galileo Galilei y Jesús San Carrillo, Liceo y Patria, Liceo y San Felipe, Calle 3 y Francisco de Orellana, Patria y Alberta, Washington, ya lo comentamos, La Pilar y Topacio, Pedro Moreno y Juan Pablo II en Zapopan, Puerto Mazatlán y Tampico en la zona de Miramar, Servidor Público Valle de Atemajac, Cruz del Sur y la zona también de Conchitas sin semáforos, y además Avenida Américas y Avenida México siguen sin semáforos esta mañana. Vialidades complicadas, circulación aparte de las que ya comenté, todo lo que es Patria y prácticamente la zona de cerca de Río Nilo, Lázaro Cárdenas y 8 de julio, además también la zona de Revolución y Calzada de Independencia, y comentarles también que en Juan de la Barrera también hay un percance a la altura donde empieza Gobernador Curiel, para que lo tomen en consideración, lo que esta mañana de viernes en el reporte real. Gonzalo, todos. Gracias, Marco, y que tengas un gran fin de semana. Igual para ti, Gonzalo, igual para todos, cuídense mucho, si lo pasa por aquí, nos vemos el lunes. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Ahora el Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habéis oído que se dijo no cometeréis adulterio. Se los digo, todo el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sí, pues con tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo su cuerpo sea arrojado en la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo se vea a la ajena. También se dijo: el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Nos vemos el lunes a las 8:30 de la mañana. Espero que estén todos con nosotros aquí en Real. Me dará mucho gusto contar con su preferencia. Mi nombre es Gonzalo Oliveros.